Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a este nuevo video donde veremos y explicaremos el funcionamiento del ciclo Otto termodinámico ideal. Para lograr esto, haré una breve explicación de los 4 tiempos o etapas del ciclo, para posteriormente aplicar los conceptos en la solución de un ejercicio. Cabe mencionar que este video tiene el fin de estudiar el ciclo Otto ideal, enfocado en la materia de termodinámica. Sin más que agregar, comencemos con el video. Comenzamos definiendo los siguientes conceptos importantes. El ciclo Otto se lleva a cabo dentro de los cilindros del motor, y para su análisis, se selecciona únicamente un cilindro. El pistón tiene un movimiento rectilíneo, hacia arriba y hacia abajo, donde el punto más alto que alcanza se le llama punto muerto superior. Vale la pena recordar que en este punto se tiene alta presión y alta temperatura, así como el volumen mínimo dentro del cilindro durante el ciclo. Ahora, al punto más bajo que alcanza el pistón se le conoce como punto muerto inferior. Aquí se tiene baja presión y baja temperatura respecto al punto muerto superior, pero en este punto se tiene el volumen máximo dentro del cilindro durante el ciclo. Al desplazamiento del punto muerto inferior al superior o viceversa, se le conoce como la carrera del pistón. Ahora bien, el ciclo Otto real consta de 4 tiempos. Describámoslos a continuación. Comenzamos con el pistón en el punto muerto inferior y el cilindro lleno de la mezcla aire-combustible. El pistón comienza a subir hasta alcanzar el punto muerto superior, llevándose a cabo la etapa de compresión, elevando la presión y la temperatura de la mezcla. Una vez en el punto muerto superior, se produce la chispa generada por la bujía, llevándose a cabo la etapa de explosión. Posteriormente, el pistón baja, debido a la fuerza producida por la explosión, al mismo tiempo que la válvula de escape abre, llevándose a cabo precisamente la etapa o el tiempo de escape. Aquí los gases resultantes de la combustión salen al exterior, sin antes pasar por los componentes del sistema de escape. En esta etapa, el pistón regresa al punto muerto inferior. Una vez liberados los gases de escape, el pistón vuelve a subir, al mismo tiempo que la válvula de admisión abre, permitiendo el ingreso de la mezcla aire-combustible, realizando así el tiempo de admisión, listo para llevar a cabo nuevamente la compresión y repetir el ciclo. Ahora bien, para el análisis termodinámico que nos interesa, se realizan las siguientes idealizaciones al ciclo. Los 4 tiempos se reemplazan por 4 procesos o etapas, considerando al cilindro como un sistema cerrado, eliminando el actuar de las válvulas y la bujía. Además, la mezcla aire-combustible se elimina, considerando que dentro del cilindro solo hay aire, que podemos tratar como un gas ideal. Bien, este ciclo comienza con el proceso 1-2, denominado como la compresión que se lleva a cabo de manera reversible o isentrópica, llevando al pistón del punto muerto inferior al superior, elevando la presión y disminuyendo el volumen, como se puede apreciar en el diagrama presión contra volumen del ciclo. Una vez en el punto muerto superior, se considera una adición de calor a volumen constante, elevando la presión y la temperatura. Luego, el pistón regresa al punto muerto inferior, llevándose a cabo el proceso 3-4, denominado como expansión a entropía constante, disminuyendo la presión y elevando la temperatura. Finalmente, una vez en el punto muerto inferior, se lleva a cabo un rechazo de calor a volumen constante, cerrando el ciclo, listo para repetirse. Ahora que hemos descrito el ciclo Otto real e ideal, pasemos con la solución de un ejercicio de aplicación en la siguiente página. El ejercicio dice lo siguiente: un ciclo Otto ideal tiene una razón de compresión de 8. Al principio del proceso de compresión, el aire está a 95 kilopascales y 27 grados centígrados, y 750 kJ sobre kilogramo de calor se transfieren al aire, durante el proceso de adición de calor a volumen constante. Tomando en cuenta la variación de los calores específicos con la temperatura, determine, inciso A, la presión y la temperatura al final del proceso de adición de calor. Inciso B, la producción neta de trabajo. Inciso C, la eficiencia térmica. E inciso D, la presión media efectiva del ciclo. Bien, comenzamos dibujando nuestro diagrama presión contra volumen específico, que nos ayuda a ubicar y plasmar cada etapa o proceso del ciclo. Comenzando con la solución, el inciso A nos pide obtener la presión y la temperatura al final del proceso de adición de calor. Este proceso tiene lugar del punto 2 al 3, a volumen constante, por lo que debemos realizar un análisis a cada proceso del ciclo, obteniendo así los datos necesarios para poder calcular lo que se nos pide. Pongan atención en el procedimiento, ya que se vuelve un poco repetitivo y con el tiempo lo pueden dominar fácilmente. De igual manera, es importante que trabajemos con el método exacto para gases ideales, ya que se mencionan calores específicos variables respecto a la temperatura. Comenzamos con el proceso 1-2. Tenemos una compresión a entropía constante. Aquí el texto nos proporciona la temperatura y presión, que son 27 grados centígrados y 95 kilopascales respectivamente. Es importante mencionar que debemos trabajar las temperaturas en escala absoluta. A la temperatura de 300 Kelvin, nos dirigimos a la tabla A17 y tomamos los datos correspondientes de energía interna, volumen relativo y presión relativa. Ahora, debido a que este proceso se considera
isentrópico o a entropía constante, podemos utilizar la siguiente relación isentrópica para gases ideales del método exacto, la cual nos dice que el volumen 2 sobre el volumen 1 es igual al volumen relativo 2 sobre el volumen relativo 1. De aquí despejamos al volumen relativo 2, obteniendo lo siguiente. Aquí es muy importante mencionar el siguiente concepto: la relación o razón de compresión. Esta se define como el volumen máximo del ciclo entre el volumen mínimo, o sea, el volumen 1 entre el volumen 2, y para este ciclo dicha relación es igual a 8. Nosotros tenemos que el volumen relativo 2 es igual a volumen 2 sobre volumen 1 por volumen relativo 1, o sea, tenemos la inversa de la relación de compresión por el volumen relativo 1. Esto lo podemos escribir como 1/8 por el volumen relativo 1, que es igual a 621.2. Resolviendo, tenemos que el volumen relativo 2 es igual a 77.65. Y bien, ¿nosotros para qué queremos el volumen relativo 2? Este volumen nos permite determinar la temperatura, presión y energía interna del punto 2, o sea, a la salida de la compresión, esto a través de la tabla A17. Veamos, regresamos a la tabla y buscamos en la columna de volumen relativo el valor de 77.65. Como ven, no lo tenemos directamente, por lo que tendremos que interpolar, con sus valores extremos remarcados en rojo. Interpolaremos para calcular la energía interna del punto 2 a partir del volumen relativo. Para esto usamos la ecuación de la recta que pasa por dos puntos, donde Y es igual al dato deseado, o sea, la energía interna 2. Relacionamos la Y con la energía interna y las X con el volumen relativo como se muestra. Sustituyendo los datos y resolviendo, tenemos que la energía interna 2 es igual a 491.22 kJ sobre kilogramo. Realizamos dos interpolaciones más, para obtener la temperatura y presión relativa a partir del volumen relativo. Recordando que relacionamos las Y con la propiedad que deseamos obtener. Realizando las interpolaciones tenemos que la temperatura 2 es igual a 673.08 Kelvin y la presión relativa 2 es igual a 24.9. Ahora para obtener la presión 2, usamos nuevamente la relación isentrópica ahora en función de las presiones. De aquí despejamos a la presión 2 y tenemos que es igual a la presión 1 por la presión relativa 2 entre la presión relativa 1. Todos datos conocidos. Sustituimos los datos y resolviendo, tenemos que la presión 2 es igual a 1706.71 kilopascales. Continuamos con el análisis de los procesos en la siguiente página. Continuamos con el proceso 2.3, que es la adición de calor a volumen constante. El texto proporciona la cantidad de calor por unidad de masa que ingresa al ciclo, esto es 750 kJ sobre kilogramo. Si realizamos un balance de energía al proceso 2.3, obtenemos que la adición de calor es igual a la energía interna 3 menos la energía interna 2. Así que despejamos a la energía interna 3 como se muestra. Sustituimos los datos y resolviendo, tenemos que es igual a 1241.22 kJ sobre kilogramo. Ahora, a partir de la energía interna 3, podemos calcular temperatura y presión a partir de la tabla. Y esto es lo que nos pide el inciso A, la presión y la temperatura al final de la adición de calor. Regresamos a la tabla A17. Buscamos en la columna de energía interna el valor de 1241.22. Como ven, nuevamente no tenemos el dato directamente, por lo que nuevamente nos toca interpolar, con los datos encerrados en el recuadro. Comenzamos interpolando para la temperatura. Relacionamos la Y con la temperatura y las X con la energía interna. Sustituyendo los datos en la ecuación y resolviendo, tenemos que la temperatura 3 es igual a 1538.69 Kelvin. Interpolamos ahora para el volumen relativo 3 y obtenemos un valor de 6.587. Ahora, para obtener la presión 3, hacemos uso de la ecuación del gas ideal. Recuerden que este proceso no es isentrópico, por lo que ya no podemos usar sus relaciones. Bien, tenemos que presión por volumen es igual a la constante R del aire por temperatura. La ecuación la podemos escribir en función del estado 2 y 3, pero aquí sabemos que el volumen 2 y 3 es el mismo, ya que esta etapa se lleva a cabo a volumen constante, por lo que despejamos al volumen de ambas ecuaciones, los igualamos y despejamos a la presión 3. Como ven, se ha eliminado la constante R. Sustituimos los datos necesarios y resolviendo, tenemos que la presión 3 es igual a 3.901 kilopascales. Como ven, este valor varía un poco con la presión que proporciona el libro como respuesta. Esto es debido a la forma en que calculamos la presión 2, usando la relación isentrópica. Aunque esta variación en la presión no afectará los siguientes cálculos, ya que estamos hablando de miles de kilopascales, y realmente 3 kilopascales no hacen la diferencia. Con esto damos solución al inciso A. Continuamos con el inciso B en la siguiente página. El inciso B nos pide calcular el trabajo neto específico entregado por el ciclo. Dicho trabajo se puede calcular como el calor de entrada menos el calor de salida. La cantidad de calor de entrada ya la conocemos. Por su parte, el calor de salida se puede obtener al hacer un balance de energía al proceso 4.1, teniendo así que es igual a la energía interna del punto 4 menos la energía interna del punto 1. Esta última ya la conocemos, por lo que nos corresponde calcular la energía interna del punto 4. Para esto, hacemos un análisis del proceso 3.4,
donde se lleva a cabo la expansión isentrópica. Acá, nuevamente podemos usar la siguiente relación isentrópica para calcular el volumen relativo 4. Aquí es importante darnos cuenta que el volumen 4 entre el volumen 3 también es igual a la relación de compresión, por lo que el volumen relativo 4 es igual a la relación de compresión R por el volumen relativo 3 obtenido anteriormente. Sustituimos los valores y resolviendo, tenemos que el volumen relativo 4 es igual a 52.7. Ahora, a partir de este volumen, obtendremos la energía interna. Regresamos a la tabla A17 y buscamos el valor de 52.7. Y como vemos, nuevamente no tenemos el dato exacto, por lo que nuevamente tenemos que interpolar. Relacionamos la Y con la energía interna y las X con el volumen relativo. Resolviendo, tenemos que la energía interna 4 es igual a 571.74 kJ sobre kilogramo. Ahora, recordamos el valor de la energía interna 1 y calculamos el calor de salida como se muestra. Recordamos el valor del calor de entrada y ahora ya podemos calcular el trabajo neto entregado por el ciclo. Sustituimos los datos como se muestra y tenemos que dicho trabajo es igual a 392.33 kJ sobre kilogramo. Continuamos con los demás incisos en la siguiente página. El inciso C nos pide calcular la eficiencia térmica del ciclo, que fundamentalmente se puede calcular como el trabajo neto entregado por el ciclo entre el calor de entrada, ambos datos conocidos. Sustituimos estos valores y resolviendo, tenemos una eficiencia de 0.523 o 52.3%. El inciso D nos pide calcular la presión media efectiva. Esta se puede calcular como el trabajo neto entre el volumen máximo menos el volumen mínimo del ciclo. Esto es igual al trabajo neto entre el volumen 1 menos el volumen 2. Cabe destacar que todas las cantidades que estamos manejando son por unidad de masa o kilogramo. Ahora debemos calcular tanto el volumen 1 como el volumen 2. Para esto usamos la ecuación del gas ideal. Despejamos los volúmenes, sustituimos los datos requeridos, tomando la constante R del aire como 0.278 kPa por metro cúbico sobre kilogramo Kelvin. Resolviendo, obtenemos los siguientes volúmenes. Ahora, solo los sustituimos junto con el trabajo en la ecuación para calcular la presión media efectiva. Resolviendo, tenemos que dicha presión es igual a 495 kilopascales. Y con esto, damos por concluido este ejercicio y este video. Si fue de tu ayuda y agrado, no olvides suscribirte para más contenido. Y puedes apoyarme donando con un super gracias. Nos vemos en el próximo video.